La palabra que el Señor me dio para este día, para compartir, tiene que ver, como está conectada con lo que Norberto decía recién, que Jesús miró a sus discípulos, como pescadores de hombres, no por lo como eran en su naturaleza humana, sino por lo que iban a hacer con el poder de Dios obrando en ellos. Y quiero que lo veamos en esta mañana y pensando en todos los líderes que estamos formando, todos los líderes que se están levantando en la congregación, con qué mentalidad los estamos formando. Y creo que los tenemos que poder formar con la mentalidad de hijos de Dios. Y sobre eso quisiera que reflexionemos en esta mañana. Hace unos días atrás estaba conversando con una chica que le voy a poner de nombre Manuela. Ella fue abandonada por su papá, fue criada por su abuela, porque su mamá tenía que trabajar para mantener a todos sus hijos. Y se sentía tan diferente en la escuela que se creó un papá. Y ella hablaba de un papá que no tenía, como si existiera, para no sentirse diferente. Después tuvo un encuentro personal con Jesucristo, empezó a participar de una iglesia, pero esa sensación de su orfandad estaba ahí guardada en su corazón. Y empezó a participar en las actividades. Era jovencita, era adolescente, y se enamoró un chico de ella. Y la gente de la iglesia le empezó a decir que no le convenía esa chica, porque no era de familia evangélica. Ella está casada con ese muchacho hoy. Pero ese comentario, fue público para con ella, le reforzó este sentido de la orfandad. Entonces, pensando en esa historia que estábamos hablando, y ella me decía que amaba al Espíritu Santo, que siempre el Espíritu Santo la llenaba de una manera especial. Le dije, ¿vos alguna vez tuviste alguna experiencia especial con el Espíritu Santo para poder sentir eso? Entonces me dice, bueno, a veces el Espíritu Santo me muestra visiones de cosas que están pasando. Entonces yo le digo, qué bueno. Entonces te sentís elegida por Dios para revelarle esas cosas. Se queda muda. Si le hubiese preguntado cuándo vio el plato volador, me hubiese contestado más rápido. No podía conectar esa condición de la manifestación del Espíritu Santo con ser elegida por Dios para diferentes situaciones. Entonces esto me llevó a pensar en algo que me viene dando vueltas en la cabeza en este tiempo y que ya lo he comentado en algún momento. Vivimos como si la cruz no tuviera poder sobre nosotros. Creemos lo que Dios puede hacer, pero no se hace carne en nosotros de tal manera que podamos transformar nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir. Y mientras no transformemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. El domingo pasado, Roberto, que le recomiendo que escuche la prédica del domingo pasado, empezó a hablar de este concepto, de la mentalidad de hijo. Y quiero que pensemos en esta mañana, de qué manera, y que usted tenga en su cabeza en esta mañana,
su experiencia como hijo o hija en su familia de origen y la referencia de la paternidad de Dios en su persona. Para poder sentirnos hijos de nuestros padres naturales, nos necesitamos sentirnos amados. No solamente necesitamos sentirnos amados, sino ver que nuestros padres nos aman. Y el sentirnos amados constituye la base del edificio que es nuestra vida. Pero ¿qué significa sentirse amado? ¿Cuáles son los componentes de esa experiencia de ser amado? Uno de los componentes tiene que ver con el reconocimiento y la valoración como persona. Es poder sentirse que uno es escuchado, es visto, es considerado. Está en conexión emocional con otras personas. Tiene un lugar en la vida de otros. Tiene un lugar en la vida de sus padres. Es prioridad en la vida de sus padres. Como hijo, le dan un lugar especial. Tiene que ver con un sentido de pertenencia, tiene que ver con un sentido de identidad, tiene que ver con un sentido de lugar. Y entonces necesitamos poder ver de qué manera, qué cosas han pasado en nuestra vida que han detenido esa experiencia. Han detenido el poder sentirnos amados. Si no hemos sanado nuestras historias con nuestros padres naturales, va a ser difícil que nos podamos conectar con la paternidad de Dios como verdaderamente es la paternidad. Y ayer estaba en el retiro del Sanando y estábamos hablando y les decía a mis alumnos que muchas veces la paternidad y la maternidad de los padres es sí, pero. Sos bueno, pero a veces desobedeces, ¿no es cierto? Y que la paternidad de Dios era un sí, pero sin pero. Y un alumno me hizo una observación que me pareció muy interesante. Me recordó el pasaje de Éxodo 20 que dice: yo el Señor soy un Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Ese pero diferente de Dios, independientemente de cómo nosotros seamos. Entonces, tenemos estas experiencias, tenemos estas palabras. Sabemos que Dios es un Dios celoso, que no quiere que nadie ocupe el lugar de Él. Tenemos la palabra del Señor que dice: quien no deja padre o madre y me sigue a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Y qué significa eso? Que Dios es celoso. ¿Qué significa eso? Que hay que dejar. No es que me tengo que separar de mis padres, es que tengo que dejar que la autoridad en mi vida sea Dios el Padre. Muchas veces cuando estamos siendo heridos, perdonamos, pero seguimos arrastrando nuestra vida de dolor en las experiencias de la vida. La experiencia no es transformada a la luz de la cruz. Entonces, sé que tengo que perdonar a mis padres, la teoría la sé perfecta, pero sigo desarrollando la mentalidad de huérfano. Porque no he podido rendir ese dolor, esa carga, no la he podido rendir al Señor para que la autoridad en ese espacio
sea la autoridad de la paternidad de Dios. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que si no dejamos padre o madre para seguirlo a Él, no podemos ser sus discípulos, habla de un principio de autoridad, habla de un principio de lugar. ¿Qué lugar tiene en su mente? ¿Qué lugar tiene en sus emociones? ¿Qué lugar tiene en sus sentimientos su historia? Usted vive su historia como una historia que fue expuesta al Evangelio. Usted vive su historia como una historia que fue expuesta a recibir la sanidad, a recibir el perdón, a recibir la liberación, a recibir nuevas oportunidades. O se vive todavía lamentándose por lo que pasó cuando tenía 5 años. ¿A qué le damos autoridad en nuestra historia? Le damos autoridad al pasado no sanado, porque en definitiva si me gobierna no está sanado. ¿Y dónde queda el amor de Dios el Padre? Entonces llega un punto en donde nosotros tenemos que elegir qué padre nos va a gobernar, qué padre va a tener autoridad sobre nuestra vida. ¿Qué padre, madre, no es cierto? No es padre, madre, no solamente padre. ¿Qué padre, madre van a tener autoridad sobre nuestra vida? La palabra del Señor dice que toda autoridad me es dada. Entonces usted puede elegir. Sigue lamentando sus dolores a pesar que hace 10 años que está en la iglesia con el mismo tema. O deja que la cruz cargue con todas esas cargas y usted pueda recibir la nueva identidad como hijo o hija de Dios. La mentalidad de hijo es sentirse amado. La mentalidad de hijo es sentirse perdonado. La mentalidad de hijo es sentirse valorado. La mentalidad de hijo es sentirse elegido. La mentalidad de hijo es sentirse capacitado para enfrentar la vida. Esa es la mentalidad de hijo. Pero si todavía me siguen dominando situaciones del pasado y no puedo funcionar como verdaderamente una hija o un hijo de Dios, quiere decir que hay cosas que tengo que volver a mirar, hay pensamientos que tengo que volver a revisar, hay emociones que tengo que volver a sanar. Porque el hijo puede siente el amor, siente la alegría, siente la tristeza, siente todas las emociones. Pero cuando venía para acá estaba pensando, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo era un hijo que no tenía mentalidad de hijo. Sin embargo, el que estaba con los chanchos tenía más mentalidad del hijo que el que estaba en la casa del padre. ¿Por qué? Porque el hijo, aún entre los chanchos, pudo decir, puedo volver a la casa de mi padre. Aunque sentía que no estaba en condiciones, que no era digno, pero sabía que el padre algo iba a hacer con él. Entonces podemos estar muchos años en la iglesia, pero no haber desarrollado la mentalidad de hijos e hijas de Dios. Y el Señor quiere que nosotros vivamos de esa manera. Quiere que vivamos como hijos e hijas que fuimos elegidos, fuimos amados.
No sé cuántos son acá primera generación, pero aquellos que son primera generación, Dios lo eligió a usted para cambiar una historia. Dios elige a personas, Dios, Melody Ale y los chicos y los líderes de los jóvenes, Dios está eligiendo a cada uno de ustedes para llevar el Evangelio y cambiar generaciones. Pero para que esa transformación se dé, tienen que poder transmitir el amor y la mentalidad de hijo. Tienen que transmitir el sentido de ser amado, de ser elegido, de ser perdonado, de tener propósito. No mirarse desde las miserias, sino mirarse desde las posibilidades. No sé cuál es su visión. Le estoy hablando a los chicos más jóvenes y a los líderes. No sé cuál es su visión. No sé cuál es su sueño. Pero no renuncie a su sueño. Pídale al Espíritu Santo que desarrolle en usted esa mentalidad que necesita para que el sueño sea cumplido. No estoy hablando en esta mañana desde una actitud victoriosa, de pum para arriba, para nada, para nada. Estoy hablando de algo más profundo, de una mente que es transformada por la palabra, de un pensamiento, de un sentimiento, de una visión que es transformado por la palabra y que contagia. Y una de las cosas que me llamaba la atención era en este proceso de qué mentalidad me gobierna, es que la palabra de Dios habla de entristecer al Espíritu Santo. Y pensaba, ¿con qué entristecemos al Espíritu Santo? Cuando no podemos creer toda la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Y cuando vivimos con una mentalidad que no es la mentalidad del Hijo. Pero hay un pasaje que me llamó mucho más la atención, que lo sé de memoria desde que iba a la escuela dominical. Y mire cuántos años hace. Dice que cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello que se ponía en los documentos era el certificado que el documento era legítimo. Y cuando nosotros creímos, fuimos sellados con nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Ese sello, usted ya lo tiene si usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ahora, ese sello tiene que desarrollar, hacer crecer en usted la mente de ser hijo. No es solamente como si fuese el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es un documento, pero yo tengo que sentir que soy hijo de esos padres o hija de esos padres, que pertenezco a esa familia, que tengo derechos, en todo caso, para la herencia en esa familia. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en la iglesia como familia de Dios y está bien, somos familia. Perfecto, pero no tenemos mentalidad de hijo. Somos primos, somos hermanos, somos amigos, es mi tía, es mi abuela, es la hermana de mi mamá, pero no tenemos la mentalidad del hijo. Y necesitamos ser familia
pero con hijos que saben que son hijos e hijas de Dios. Entonces, no dejemos que el Espíritu Santo se entristezca, porque nosotros tenemos miedo de desarrollar, o no sé cuál será la situación, la mentalidad de hijos. El Señor necesita generaciones de hijos que estén fundados en la palabra y en el amor, porque si no, no hay transformación en la sociedad. Entonces somos nosotros, los adultos, que tenemos que transmitir ese amor y tenemos que hacer sentir a los demás hijos e hijas amados por Dios. Verlos desde lo que Dios va a hacer, tener un amor sin peros, para que Dios pueda desarrollar y hacer crecer la verdadera identidad que creó en cada uno. Dice la palabra, antes de que naciera ya te había escogido y te había separado. Bueno, cada uno de ustedes fue escogido por el Señor. Ninguno queda afuera, ninguno ha quedado afuera. Todos somos escogidos por el Señor. Si usted se siente o no elegido, no es un tema de Dios, es un tema suyo que tiene que resolver. Y entonces, fíjese qué es lo que tiene que dejar, qué es lo que tiene que rendir para poder crecer como un verdadero hijo e hija de Dios. Y al pensar en esto, vamos a orar por desarrollar esta capacidad de vivir integralmente como hijos de Dios, pero también tengo una carga desde la otra semana por los hijos pródigos que han dejado esta comunidad porque no se han sentido amados como hijos y no han podido crecer en ese amor. Que el Señor tenga misericordia, que nos perdone y que pueda traer esos hijos de vuelta a la casa del Padre. Pero primero vamos a orar por cada uno de nosotros. Y usted piense delante del Señor, ¿cuál es la mentalidad que usted ha desarrollado? Si usted ha desarrollado una mentalidad de verdaderamente hijo o hija de Dios, o todavía lo sigue gobernando su historia vieja y necesita poner en ese lugar al Dios Padre que lo eligió, lo llamó y lo está esperando para cosas diferentes. Que Dios quiere hacer un cambio de rumbo en su vida. Quiere que sus días de luto por una historia dolorosa terminen y la luz del Señor ilumine la mente, el corazón y los sentimientos de cada uno. Señor, todos, ninguno quedamos afuera. Tenemos que reconocer que en nuestro interior hay oscuridades y que a veces, Señor, estamos tan atados a esas oscuridades que no podemos dejar que la luz tuya ilumine y alumbre esos espacios para ser transformados por el amor, la gracia, el perdón y el poder de Dios. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté revelando
a cada uno. ¿Cuáles son esos lugares oscuros en el interior que están impidiendo que usted pueda sentirse verdaderamente hijo, hija de Dios? Que pueda sentir verdaderamente el amor de Dios. Que no sea una experiencia racional, sino que sea una experiencia profundamente personal, emocional y espiritual. Dígale al Señor por qué consciente o inconscientemente usted ha tenido necesidad de retener esa historia. Y reconozca que eso ha entristecido al Espíritu Santo. Comience a traer a la cruz esa historia, esas marcas, esos dolores, esos pensamientos que lo atormentan y que le hacen creer que no hay redención para su vida. Y el Dios Padre le dice: mi hijo en la cruz ya pagó el precio. Y un solo sacrificio es suficiente. Deja que el sacrificio de mi hijo llene todo ese lugar. Empiece a transformar tu vida y resucite el verdadero ser que yo creé en vos cuando te engendré en el vientre de tu madre. Siga soltando en la cruz. Siga dejando que la cruz sea ese lugar que trae sanidad, liberación, poder sobre su vida. Y ahora, como un acto de su voluntad, elija qué lugar quiere que en su ser sea ocupado por el Dios Padre, para poder desarrollar esta experiencia, esta mentalidad, este concepto de sentirse verdaderamente hijo o hija de Dios. Deja que el amor de Dios esté sanando, esté llenando cada uno de esos espacios y esté transformando esa oscuridad en la luz de su presencia. Uno de los nombres de Jesús es: yo soy la luz del mundo. Que esa luz llene todos los espacios. Señor, gracias porque nos llamás a vivir como hijos tuyos, plenamente como hijos, hijos de primera, no de segunda ni de tercera, ser plenamente tus hijos. Señor, como Jesús era con el Padre, que podamos desarrollar esta mentalidad para poder decir con el Padre, decir como Jesús decía: mi Padre y yo somos una cosa, y yo hago lo que le veo hacer a mi Padre. Haz ese milagro, Señor, en esta mañana, te lo pido en el nombre de Jesús. Y no podemos, Señor, dejar de pensar en los pródigos, aquellos que tendrían que estar en esta mañana entre nosotros y no están. Te pedimos perdón, Señor, si los hemos ignorado, si los hemos maltratado, si
si los hemos lastimado. Te pedimos perdón, Señor. Pero que tu amor y tu misericordia sean tan fuertes que esté tocando el corazón de cada uno y cada una y pongas un deseo y un anhelo, una inquietud de volver a la casa del Padre. Obra, Señor, poderosamente, poderosamente. Señor, vos querés levantar a tus hijos en poder, en autoridad, para que la sociedad, para que nuestro contexto, para que nuestro barrio sea transformado en el nombre de Jesús. Amén y amén.